Bien, la naturaleza del control de la calidad. En términos generales, el concepto de control aplicado a un proceso incluye cuatro elementos básicos, los cuales son establecer un estándar, es decir, una medida, un atributo, una condición, una variable que debe cumplir un proceso o un producto final o un producto de entrada. El estándar debe ser medible. Luego se debe medir ese resultado obtenido al aplicar el proceso, determinar y analizar las variaciones y las causas de esas variaciones para posteriormente tomar acciones correctivas. El control entendido en estos términos se constituye en una herramienta fundamental para garantizar que los resultados obtenidos coincidan con los resultados planeados y deseados. Hablamos entonces de la existencia de los sistemas de calidad y de aseguramiento de la calidad que permiten implementar todas esas actividades que aparecen documentadas en los diferentes manuales, en los diferentes planes, en los diferentes, eh, en los diferentes manuales de normas y procedimientos, manuales de descripción de cargos, y pues el sistema de gestión de la calidad, el sistema de aseguramiento de la calidad, es el que permite de alguna forma garantizar en la realidad el cumplimiento de estos objetivos de calidad especificados en estos planes. El control entendido entonces en estos términos se constituye en una herramienta fundamental para garantizar los resultados obtenidos. En el campo de la calidad, el control se aplica a todas aquellas actividades orientadas a garantizar que el producto o servicio cumpla con las características o especificaciones o atributos esperados por el cliente. El proceso productivo pues se inicia con las entradas, aplicamos control estadístico en las entradas, de alguna forma midiendo en base a los estándares establecidos, a los parámetros establecidos, en los formatos que vamos a diseñar en el sistema de control de calidad, para ver si se cumplen, por ejemplo, con determinados parámetros, con determinados atributos o insumos, respecto a las materias primas, respecto inclusive también a la mano de obra cuando se realiza con el proceso de selección personal. Se deben comparar los perfiles reales con los perfiles ideales y todos los elementos entonces el control del proceso, pues también se aplican elementos de control de calidad, elementos de estadística a los procesos de fabricación, a las diferentes etapas del proceso productivo. Se deben entonces definir estándares en cada una de las etapas del proceso, establecer puntos de control para medir entonces en cada uno de esos puntos de control la conformidad o no con respecto a unos estándares que se han establecido previamente. El control de las salidas, pues obviamente es uno de los elementos fundamentales también, garantizar entonces ya la calidad final del producto terminado. Eh, Deben entonces definirse especificaciones claras, tanto para las entradas como para los puntos de control y para las salidas, es decir, para los productos terminados. Estas especificaciones se constituyen en los estándares del proceso de control de calidad en cada una de las etapas anteriores, es decir, hablamos del concepto en este caso de la calidad interna. La salida de un proceso va a ser la entrada de otro proceso, entonces es necesario que en un proceso se cumplan con las especificaciones para que los demás procesos pues, obviamente no tengamos desperdicios, no tengamos retrocesos, no tengamos pérdidas. Mediante diferentes técnicas de inspección se van a garantizar entonces la conformidad a los estándares de calidad y de esta manera pues en los casos particulares identificar las desviaciones y las causas de esas desviaciones. Clasificación de las especificaciones, es el siguiente punto. Las especificaciones o estándares de calidad se subdividen en dos categorías generales.
pueden ser especificaciones relacionadas a atributos o especificaciones relacionadas a variables. Cuando hablamos de atributos, hablamos con respecto al cumplimiento o no de una característica. Es decir, por ejemplo, en el caso de un bombillo, si el bombillo prende o no prende, o en el caso de una camisa, si tiene o no la cantidad de botones necesarias. En el caso, por ejemplo, de una suela, una fábrica de suela de zapatos, se mide los atributos de la pintura, si está corrida, si está uniforme, simplemente es una variable dicotómica, sí o no. Bien. Por ejemplo, un cilindro patrón pasa o no por el agujero de una pieza, un eje pasa o no por un agujero patrón, entre otras características, es una variable de cumplimiento o no cumplimiento, o un atributo de cumplimiento o no cumplimiento. La variable sí tiene un valor. Por ejemplo, cuando en la clase pasada hablábamos del ejemplo de la fábrica o pasteurizadora de leche, veíamos que entonces se medían inclusive desde las entradas para gestionar adecuadamente la calidad de determinadas variables, como por ejemplo la temperatura debería llegar a la fábrica con una temperatura creo que era de 18 grados centígrados para garantizar la cadena de frío y después pues no correr el riesgo de que la leche pudiese descomponerse. El grado de acidez que debe traer esa leche, entre otras variables. Después, por ejemplo, el proceso como tal se iba midiendo el pH, se iba midiendo la temperatura, la presión. Entonces, por ejemplo, también en el caso de las vigas de cemento, de concreto, del ejemplo que veíamos en la clase pasada, en el video, pues se aplicaba una fórmula para obtener la fuerza de compresión de esa viga de concreto, ¿sí? Es una variable, pues si la fuerza, por ejemplo, está dentro de determinados límites, pues la viga de concreto es aceptable. Por ejemplo, podríamos hablar de variables cuando medimos el diámetro de un eje, el peso de una pieza, el contenido en grasa de una bebida láctea, entre otros. Conceptos estadísticos del control de calidad. Es necesario tener en cuenta una serie de conceptos, como por ejemplo en el caso de muestras y lotes. La medición de los estándares de calidad de un producto se hace generalmente a muestras extraídas de un lote. Pues por razones de economía, a veces no es necesario realizar la inspección al lote completo, sino que de acuerdo a determinados parámetros se extrae una muestra. Es necesario evaluar de acuerdo a un criterio estadístico. El Departamento de Control de Calidad, si no tiene el estadístico en la planta, debe contratar un estadístico para que de alguna forma determine un plan aleatorio que de alguna forma indique con qué frecuencia se deben ir extrayendo las muestras, cada cuánto tiempo, el tamaño de las muestras para que estas sean representativas y el criterio de aleatoriedad que se va a utilizar, qué fórmula de aleatoriedad o qué patrón se va a utilizar. Esto para garantizar que la muestra sea representativa, es decir, que se aproxime lo máximo posible eh, a la realidad, ¿sí? Para que esta inferencia, es decir, de ese elemento particular que constituye la muestra, se tengan la certeza de que es una muestra lo más aproximada a la realidad, pues también se debe garantizar que el proceso esté dentro de determinados parámetros de equilibrio, es decir, por ejemplo, en el caso de una fábrica de suela de zapatos, si se va a medir, por ejemplo, entonces la calidad del proceso de pintura, se debe entonces tener, o partir de las hipótesis de que se ha calibrado adecuadamente la máquina, de que se ha hecho el proceso de preparación, de puesto a punto, de que se ha mezclado adecuadamente la pintura y los solventes, entre otros elementos, para entonces estar seguros de que esa inferencia pues entra dentro de los parámetros normales. Es importante resaltar que la adecuada aplicación de conceptos estadísticos
como distribuciones de probabilidad, estimación de parámetros y la teoría del muestreo, entre otros, permiten inferir el estado de control de un proceso o la calidad de los lotes de materiales o productos terminados a partir de la calidad observada de muestras representativas con ciertos niveles de confianza. Es decir, si garantizamos la aleatoriedad de la muestra, es decir, tomando en cuenta un tamaño de muestra adecuado, una frecuencia de muestra, es decir, a través de un plan de muestreo antes de empezar la jornada, con una tabla, determinamos cada cuánto tiempo vamos a ir a la planta a tomar muestras representativas de esos lotes, y que además de eso, con un criterio de la aleatoriedad adecuado, y además de eso debemos tener el proceso bajo ciertos parámetros de control, pues obviamente vamos a estar eh, más confiados de que estamos tomando muestras que se acerquen a la realidad. Es decir, que si hacemos esto, vamos a tener resultados muy similares así al hecho de que hagamos, por ejemplo, inspecciones al 100%. ¿Sí? Bien. Causas de la desviación. Una vez determinadas las desviaciones entre el estándar y el resultado obtenido, es necesario identificar las causas que las generan. Eh, Esto a través, por ejemplo, de la presencia de formatos en los cuales vamos a ir anotando a medida que vamos a ir tomando las muestras, vamos a ir anotando si es un atributo, si cumple o no con el atributo, o si es una variable, midiendo y especificando el valor de esa variable y las causas posibles de la desviación. Pueden haber causas asignables o causas no asignables o no controlables. Las causas asignables de la desviación pueden ser el uso de materias primas de mala calidad, realización inadecuada de las operaciones, errores o descuido de los operarios, equipos mal calibrados o en mal estado. Por ejemplo, en el caso de una fábrica de suela de zapatos, si estamos midiendo la calidad del proceso de pintura y vemos que hay rastros de huellas en la pintura, puede ser entonces que hayan errores o descuidos de los operarios a la hora de retirar las suelas de la máquina, cuando todavía la pintura está fresca, o no existe una adecuada calibración de la máquina, porque de pronto existen ciertas impurezas que hacen ver que la pintura no está uniforme, entre otras cosas. Bueno, vamos a ir anotando allí, al lado de la especificación del cumplimiento o no del atributo, vamos a ir colocando, escribiendo allí la causa del no cumplimiento del atributo. ¿Sí? No está en buena calidad la pintura en la suela porque existen huellas, entonces atribuible a quién, a los operarios. O existen impurezas, atribuibles a quién, a la máquina. O no se realizó adecuadamente las operaciones. De pronto no se ve que la pintura fue bien preparada. Entonces también hay una realización inadecuada de las operaciones. También entonces existe, aparte de las causas controlables o asignables, las causas no asignables o no controlables. Estas incluyen variaciones o desviaciones que no pueden ser atribuibles a elementos específicos del proceso. Generalmente no son no son elementos muy elevados en cuanto a los porcentajes de defectos, y puede ser que cuando estos porcentajes pueden llegar a elevarse, pues sea necesario realizar un estudio a profundidad para ver si esas causas no controlables o no asignables pueden encontrarse o atribuirse a determinados factores. Modalidades del control estadístico de la calidad. Se puede realizar control al proceso, que es realizar control, tomar muestras y determinar variaciones en las diferentes etapas del proceso productivo, o tomar muestras, obviamente, a las entradas del proceso, a las materias primas, a los insumos y a los productos terminados. Ambas modalidades se aplican tanto para el control de atributos como de variables. Es decir, por ejemplo, podríamos hablar de la presencia o ausencia de una característica y estaríamos hablando de atributos,
O podríamos medir una variable, por ejemplo, la longitud de una lámina, el espesor de una lámina, el peso, entre otras cosas. Bien, vamos a ver aquí la pregunta. Dice, para los productores de huevos de gallina, una característica de calidad es el tamaño. ¿Cómo podría determinarse? Podríamos determinarlo midiendo el diámetro, ¿sí? ¿Es un atributo o una variable? Pues obviamente, como vamos a medirlo, no sería ausencia o presencia, sino sería la longitud, sería una variable, ¿sí? O podríamos medir también la longitud que hay desde una punta a la otra punta del huevo, ¿sí? Desde un extremo al otro extremo. Pero entonces también sería una variable. La producción de cierto linimento requiere que su composición esté libre de alcohol. La determinación de esta característica del producto se realiza mediante una cinta reactiva que cambia de color si hay presencia de alcohol. ¿Cómo clasificaría esta característica? Bueno, simplemente sería presencia o ausencia, simplemente sería un atributo. Si en el problema anterior se acepta que el contenido de alcohol sea como máximo el 0,03% por volumen, aquí pues obviamente estaríamos hablando de una medida, ¿sí? Que podría ser 0,01, 0,02, 0,03%, y entonces estaríamos hablando de una variable. Aquí tendríamos una serie de ejercicios que ustedes pueden ir resolviendo la comodidad de su casa para que